Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Esta mañana que empezamos el curso de Arte y de Historia Novohispana en el Colegio de Vizcaínas. Esta primera conferencia la imparte la doctora Cristina Morales Pacheco. Y ella es profesora numerario y emérito de la Universidad Iberoamericana. Ha sido directora del Departamento de Historia y de la Dirección de Extensión y Difusión Universitaria. Coordina actualmente la línea de investigación de mundos hispánicos y lusitanos del siglo XVI al XVIII. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre los empresarios del siglo XVIII, sobre los jesuitas. Como libros recientes tiene Los Ilustrados en la Nueva España, Tierras de Indios, Tierras de Españoles, Expresiones de la Ilustración en Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, número 2, miembro del número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, miembro correspondiente a la Academia Portuguesa de Historia y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es asesora académica en Fomento Cultural Banamex, donde ha colaborado por la edición de varias publicaciones referentes a la historia de México. Ha impartido numerosas conferencias en México y en el extranjero. Ha sido profesora universitaria en licenciatura, maestría y doctorado, dirigiendo varias tesis universitarias. Ha sido curadora de exposiciones, entre las que se encuentra la Tota Pulcra y el Galeón de Manila en la Universidad Iberoamericana. Entonces, hoy empezamos con esta primera conferencia. Les quería comentar que en la salida hay una mesa con publicaciones de aquí del Colegio de Vizcaínas y de la doctora Corrales, por si a la salida les van a hacer 4 conferencias y las personas que asistan a 3 o a 4, el último día les daremos un diploma de reconocimiento a su asistencia. Bueno, pues bienvenidos. Bueno, primero muchas gracias, Elena. Para mí es un privilegio nuevamente estar en este espacio, que realmente estar en él nos permite, más bien nos invita a conocer nuestro pasado, ¿no? Un pasado grandioso que la historiografía mexicana ha hecho a un lado, ¿no? En aras de reafirmar la nacionalidad en los siglos XIX y XX. No se privilegió el periodo virreinal y no podemos explicar estas maravillas que nos legó nuestro pasado sin reconocer y valorar y resignificar nuestro pasado virreinal. Así es que yo felicito a la maestra Elena por la dirección del museo, una serie de conferencias que nos permita acercarnos a ese pasado remoto, que nos significa, que nos deja huella no solo en estos espacios maravillosos, sino también en nuestros procesos identitarios. Y por eso he querido titular mi conferencia como El Colegio de las Vizcaínas, Expresión de Identidades. Y quisiera que esto represente también una invitación para que quienes no conocen todo el espacio, pues posteriormente lo puedan ver y lo puedan ver con otros ojos. Los que ya lo conocen, esperaría y mi expectativa es que después de esta conversación puedan valorar de otra manera el espacio y los objetos y bordadas, bueno, que pueden ser desde pinturas, esculturas, bordados que conserva este magnífico museo, pues les signifique distinto, ¿no? Ya no solo como obras de arte, sino que puedan apreciarlos como signos de identidad. Quiero rápidamente estos estudios que hoy voy a conversar a partir de investigaciones a empresarios. Por casi una década estuve trabajando en una familia de empresarios, Francisco Ignacio de Iraeta, aquí ustedes pueden ver su precioso retrato, un empresario del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, de origen vasco, a su sobrino yerno, que le heredó la empresa, y a su nieto Gabriel Manuel de Iturbe. Estos 3 individuos tuvieron un papel muy importante como tesoreros de este colegio en distintas épocas. Desde Iraeta, que llega a México hacia 1765, hasta 1797, que fallece, estuvo muy vinculado a este proyecto educativo de protección
a la mujer. En varias ocasiones fue tesorero del colegio. Gabriel de Iturbe, quien le sucedió en su tesorero del colegio, y Gabriel Manuel, ya en el México independiente, fue importante patrono de esta institución. La segunda etapa de investigación que me acerca a lo que hoy voy a tratar fue mi trabajo sobre ilustrados. Habiendo estudiado lo que yo diría el árbol, ¿no? Un individuo, el reto que me asumí a finales del siglo XX fue estudiar a 500 individuos que formaron parte de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Una sociedad que fue la primera en su género en la península ibérica y que aglutinó a los individuos deseosos de introducirse a las luces, a la ilustración, y en este camino hacia la ilustración buscar la felicidad de la familia, la felicidad de un reino y la felicidad como entera. Y fue muy interesante también apreciar, al estudiar estos 500 individuos, ver incorporados a los grandes patronos de esta institución. Estas investigaciones fueron las que me acercaron y me llevaron, me motivan a estudiar ahora y platicar con ustedes, conversar mis trabajos recientes que van en torno a la identidad. ¿Por qué la fortaleza de esos individuos? ¿Por qué la fortaleza de sus empresas? Porque hay muchos elementos que tienen en común y que los llevaron que los impulsaron a desarrollar su trabajo. También coincide con estos trabajos realizados sobre los vascos, eso me llevó a trabajar a los vascos y a sus descendientes, pero también en la segunda mitad del siglo XX en la historiografía mexicana, en el medio un esfuerzo importante de fomentar los estudios, tanto en las humanidades y las ciencias sociales, de las identidades. Y creo que hoy sigue vigente esa preocupación. Entonces, yo quisiera empezar mi plática con estas referentes. O sea, ¿qué significa la identidad? ¿Qué soy? ¿Qué somos? Son las preguntas por una naturaleza o esencia. ¿Cómo soy y cómo somos? Son preguntas por una descripción. ¿Quién soy y quiénes somos? Son preguntas por una identidad. Y las identidades, lo que yo les diría, es quizá la mejor aproximación al concepto de identidad que en un primer momento puede hacerse. Una identidad es una respuesta a la pregunta ¿quién soy? O a la pregunta ¿quiénes somos? También, por supuesto, a las preguntas ¿quién es y quiénes son? Por lo que desde ahora sabemos que hay autoidentificación. Desde ahora sabemos también que hay identificaciones individuales e identificaciones colectivas. Estas frases son de un colega, mi compañero también de vida, Luis Vergara, y que son las que nos permiten conceptualmente tener para la realización de esta exposición. Las identidades, o sea, los individuos se explican y se contestan estas preguntas apoyados en identificarse como partes de un territorio, ¿no? Se identifican con un territorio. Así, aquí ustedes están presentes individuos de muy diversas nacionalidades. Entonces, una primera identidad de cada uno de ustedes es identificarse con el territorio de donde vienen. Y segundo, identificarse con una cultura, identificarse con el lugar de origen, identificarse con un grupo, con prácticas que van desde el vestido, el alimento, hasta las prácticas religiosas, ¿no? Identificarse con valores religiosos o identificarse con un pasado común. La identidad, las identidades, son también de naturaleza narrativa. O sea, narración, podemos entender que las narraciones pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser audiovisuales. Entonces, a través de la narración oral, nosotros podemos ver en este colegio los patrones de este colegio, los individuos, las mujeres que habitaron, etcétera,
se identificaban, ¿sí?, con sus lugares de origen, pero se identificaban también con un proyecto vascongado, ¿no? ¿Por qué? Porque sus fundadores tenían su origen vascongada. ¿Y cómo reafirmaban esta identificación? A través de la predicación, a través de la oralidad entre el patrono y los... reafirmaban esa identidad vascongada, asociaban esta institución con la cultura vasca de sus patrocinadores. La narración escrita, pues la podemos apreciar en las crónicas, las historias, los minologios, los sermones, sermones que tienen éxitos en el púlpito. Aquí se debieron celebrar numerosos sermones para reafirmar esa identidad, pero no todos esos sermones quedaron escritos. Hay los que quedaron escritos e impresos, y otros que no los escucharon pudieron seguir reafirmando esa identidad. Y podríamos también considerar la narración audiovisual como la música y las representaciones plásticas. Si tomamos en cuenta esto, podrán, y me encantaría que lo tuvieran presente cuando hagan la visita a este espacio, van a encontrar, está impregnado de los fundadores y de aquellos descendientes ya novohispanos, ya mexicanos después de la independencia, que amaron esta institución y que siguen amando. Ustedes, bueno, eso vale la pena insistir, es un colegio que abrió sus puertas en 1767, el 9 de septiembre de ese año, y hasta la fecha tiene el mismo propósito: proteger a la mujer, proteger y educar a la mujer. Es decir, un colegio, hablar de un colegio en el siglo XVIII era no solo atender a las niñas, a los párvulos, sino atender desde la niña hasta la mujer viuda. Entonces es un espacio para protección de la mujer y para la educación de la mujer. Y ustedes, hasta la fecha, sigue. Es de las tres instituciones, solo hay tres instituciones que se fundaron en el periodo virreinal y que siguen con su mismo propósito. Ahora, por la educación liberal, evidentemente ya es un colegio mixto, pero privilegia sustancialmente la mujer. Y son los patrones de este colegio, los patrocinadores de este colegio, todavía se precian de su origen vasco, ¿no? Son individuos ya nacidos en México, pero con sus nombres y apellidos que los remiten a este mundo de vasco. Entonces, estos son los aspectos que a mí me parece interesante, después de haber estudiado a empresarios y sus actividades económicas, después de haber estudiado a esos empresarios unidos a un proyecto intelectual que permeó en el mundo a 1.800 socios. La Real Sociedad Vascongada tuvo 1.800 socios. Ese impacto fue fortísimo. Pues he decidido ahora trabajar esta cuestión de las identidades para entender esa fortaleza que se aprecia en el individuo, en su empresa y en la familia, o en todo este conjunto de individuos letrados que tuvieron esa aspiración, trabajar por la humanidad entera. Eso me lleva entonces a estudiar las identidades entre los siglos XVI al XVIII. Y es muy importante tomar en cuenta que hay que estudiarlas reconociendo que Nueva España, México hoy, Nueva España en la época moderna, formó parte de una monarquía global, una monarquía que tuvo su impacto en 4 continentes, entonces reconocidos: en África, en Asia, en Europa y en América. Pocas ocasiones en nuestra historia. Es decir, tenemos que saber que la monarquía española tuvo su impronta en esos 4 continentes. Y tenemos que reconocer que los novohispanos y que los vascos que fundaron esto estaban conscientes de ello, ¿no? De la interacción en Asia, en África, en Europa y en América. Es una sociedad entonces, ¿sí?,
que debemos reconocer multicultural. Muy simplemente, en nuestra educación solemos pensar que nada más tuvimos una influencia entre españoles y aztecas, ¿no? No, en América fueron muy diversos grupos indígenas, ¿no? Es decir, no podemos hablar solo de los aztecas, así tampoco de los europeos que vinieron, ¿no? Una monarquía global propicia una interacción de la sociedad global. Y en ese sentido, Nueva España, ¿no? En Nueva España y en nuestra cultura hubo influencia asiática, europea, africana y de los diversos grupos americanos. De ahí que fue una sociedad multicultural. Y esta sociedad multicultural impone y fomenta entre sus habitantes el deseo de ser identificados, no de reconocerse de manera uniforme, sino cada grupo social que integra a la que vive en la Nueva España buscará también identificarse, ¿no? Buscar sus lazos de origen. Así quiero en esta ocasión referirme sobre todo a las devociones religiosas que fueron asociadas a sus identidades. Quiero simplemente rápidamente, es decir, en el siglo XVIII hubo un deseo de mostrar esa diversidad cultural a través de las pinturas de castas que ustedes seguramente en los museos han podido apreciar. Estas que yo ahora les expongo estuvieron hace un mes en Fomento Cultural Banamex expuestas y son muy interesantes porque nos muestran no solo en la representación de los individuos, sus trajes, el color de su piel, etc., el deseo de distinguir a los grupos. Por ejemplo, en los grupos de origen europeo, que tienen sangre europea. Lo mismo este grupo que es los españoles y que tienen ya su niña criolla, nacida en América, que tiene ya sangre española, pero que también tiene sangre india, y en ese sentido aquí es un matrimonio de mestizos. Podemos ver el que sigue, los de origen africano. También la mezcla que se va desarrollando a través de la presencia africana en América. Y los de origen americano, ¿no? Entre sí. Las castas, donde ya hay negros, mestizos, o sea, hay una representación de la diversidad de mezclas que se han desarrollado y que prevalecían en el siglo XVIII. Pero quisiera también insistir que no solo en la representación de los individuos se aprecia ese proceso, esa integración cultural, sino también en la plástica. Ustedes pueden observar estas pinturas y los tonos azules de la parte del fondo de estas pinturas, ¿sí? Remiten también a los cuadros asiáticos, a la pintura asiática, esos paisajes idílicos, ¿no? Eso es admirable. Poco lo hemos apreciado, ¿no? Pensamos que esto es la representación del nuevo. En la factura de estas pinturas haya habido manos asiáticas, ¿no? Que no hemos reconocido y que están por ser descubiertas en nuestras pinturas. Estos tonos azules. Pero yo les pondría también un ejemplo de esto. Las aves y los pajaritos que están, aquí hay un patito por ejemplo, y acá hay unos pajaritos, si uno los ve con detalle, son también propios del paisaje asiático y específicamente de la pintura japonesa. Entonces nosotros tendríamos que desarrollar esta sensibilidad para ir reconociendo en estas obras la presencia de esta sociedad multicultural. ¿Y por qué me insisto en ello? Porque eso nos va a explicar por qué en el siglo XVIII no del siglo XVIII, en el siglo XVII hubo un esfuerzo importante de cada grupo de mostrar su identidad, de formular a través de discursos orales, a través de la escritura, su identidad. ¿Por qué? Porque había una diversidad de identidades
en esta sociedad. Me voy a concentrar específicamente en los vascos que están asociados al colegio y es lo que prioritariamente he estudiado. ¿Qué es lo que les distinguió desde el siglo XVI? Bueno, una cultura en común, ¿no? Una lengua. Los vascos tienen una lengua que hasta la fecha pues, se considera una de las lenguas más antiguas de la Europa, y ya hay quienes dicen que procede del norte de Asia, del norte de Europa, pero más hacia el mundo asiático, ¿no? Es decir, no se sabe bien a bien, ¿no? Distingue enormemente a los vascos, y desde el siglo XVI a conquistadores que participaron en las empresas de conquistas los distinguen los otros porque hablan distinto, ¿no? La lengua es importante. La religión, bueno, la religión de la monarquía hispánica fue la católica, ¿no? Es que ellos se precian de ser cristianos antiguos, de haber conservado en la península ibérica la cristiandad cuando fue invadida la península ibérica por el mundo islámico. Entonces, ¿por qué es importante la religión en ellos? Es decir, no solo los une la espiritualidad, sino también la ética derivada de esta práctica religiosa, y en consecuencia desarrollan prácticas pías en común, como va a ser la cofradía de Aranzazú, que es la que patrocinó y fomentó la creación de este colegio. Los modos de gobierno, ellos se saben miembros de la monarquía española y castellano, pero conservan también el derecho foral, ¿no? Castilla, al asimilar a las provincias vascongadas, les reconoció sus propios fueros, o sea, su derecho local, y eso los va a hacer también muy singulares en la Nueva España. Y sus prácticas cotidianas, economía compartida, son buenos en el ganado, son peritos en la minería, son hábiles comerciantes. Como en las provincias vascongadas viven en zonas muy reducidas en cuanto a los valles para la producción agraria, pues tienen que salir del valle para sobrevivir. Trabajan en las minas, los yacimientos mineros en el norte son desarrollados por estos grupos y se vuelven hábiles comerciantes. Tienen conocimientos compartidos, porque, es decir, el vasco con una lengua distinta al castellano que ha prevalecido, el vasco que quiere migrar para sobrevivir, para sobresalir, para desarrollar una empresa, tiene que hablar el castellano. Entonces, como una estrategia importante del vasco está el aprenderle a leer y a escribir en castellano antes de migrar. Y eso lo hace un individuo singular, ¿no? Cuando llega a América tendrá las condiciones apropiadas para salir adelante. Entonces, en la Nueva España, ya en el siglo XVII, que es cuando empiezan a concebir la creación de este colegio, los vascos se distinguen en la sociedad por eso, buenos comerciantes, buenos mineros, ¿no? Empresarios, los grandes empresarios de fines del siglo XVII, los que han acumulado las grandes fortunas, ¿no? Son de origen vasco y van a hacerse presentes en la sociedad como actores políticos, también dentro de las órdenes religiosas entre jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, prelados, o sea, obispos de origen vasco, en fin. Entonces, eso nos explica cómo a finales del siglo XVII ellos van a fomentar la creación de una cofradía, la cofradía de Aranzazú. ¿Qué es importante? Los vascos que están condenados a migrar, porque sus espacios son pequeños en la península ibérica, lograron extenderse en los territorios donde la monarquía española se asentó. Entonces encontramos vascos en África, en Asia, en Europa y en América, en puntos claves, como comerciantes, como funcionarios reales, como grandes empresarios. Y eso lo que
desarrollar una red importante, yo le llamo transoceánica, porque cruzaron el Atlántico y el Pacífico, cruzaban fácilmente. Tenían conexiones, los vascos asentados en México, tenían conexiones en Europa, tenían conexiones en Asia, tenían conexiones en África, y eso potencializaba sus negocios, por supuesto. Pero también la circulación de ideas, de libros, de objetos, de pinturas, de ornamentos, de esculturas. Por eso muchos objetos que están aquí en el colegio proceden de otras partes del mundo, ¿no? Fácilmente los empresarios podían traer esos objetos. Entonces nuestro objeto es esto, mostrarles el Colegio de Vizcaínas como la síntesis de identidades. Y llamaría identidades porque aunque se privilegia las expresiones identitarias de los vascos, también se sumaron, es que también hay la impronta navarra en estos espacios. Y llamaría también de identidades porque estos vascos en la segunda y tercera generación ya son novohispanos y han adoptado los signos propios de la identidad de los novohispanos. Así es que llamaríamos que el colegio en sus objetos tiene una expresión de muy diversas identidades. El siglo XVII va a ser el siglo identitario, yo le llamaría el siglo XVII novohispano, porque cada grupo social de la Nueva España va a buscar estos signos de identidad, así como los vascos buscaron ser identificados con la devoción a la Virgen de Aránzazu, que va a ser el centro de la cofradía de Aránzazu. Así los indios catalanes buscarán fomentar la Virgen de el Cristo de Burgos. En fin, nosotros podemos ver a lo largo de nuestro siglo XVII esa necesidad de buscar elementos identitarios que se distingan en una sociedad tan multicultural, tan diversa, que cada uno quiere ser distinguido por lo que fue en su lugar de origen, por lo que fueron sus ascendientes. Entonces, esto lo vemos operar en el siglo XVII. Y en el siglo XVII es donde va a surgir, ¿sí?, toda una orientación a identificar a la Virgen de Guadalupe como la Virgen que da identidad a los que ya nacen aquí, a los novohispanos. Y es la Virgen de Guadalupe que en el siglo XVII se va a reconocer como la devoción en donde se aglutine una sociedad tan diversa, tan heterogénea. Lo mismo los que proceden de Europa que los que proceden de Asia, de África o los americanos, van a ver en ella de unión. Y eso opera en el siglo XVII. ¿Por qué opera en el XVII? Yo tengo varias hipótesis, entre otras, en el reinado de Felipe IV, el conde duque de Olivares, su válido, trató de impulsar una unificación de todos los vasallos de la monarquía española, y entonces tuvo una política muy unificadora que causó, que reaccionó la sociedad buscando su identidad, buscando su singularidad, para no ser asumida como una unidad social dentro de la monarquía. Así es que el conde duque yo creo que tiene que ser estudiado como un detonante de estos procesos identitarios. Lo que también les manifestaría es, en el siglo XVII, es muy claro que ya se ha logrado la expansión de la población, que ya no está solo en la expansión de la fe y de la población hacia todo el noroeste mexicano. El noroeste mexicano se debe atribuir esa expansión a los jesuitas, y los jesuitas pues, va a ser la corporación religiosa más interesada en fomentar esos procesos identitarios. Los jesuitas es una corporación moderna que surge con el Concilio de Trento y surge de la mano del Concilio de Trento para reforzar la fe católica. Entonces los jesuitas van a fomentar estos procesos de expansión de la población a la par de una transmisión de una fe que
que permite también fomentar la devoción mariana, ¿no? Los jesuitas, paladines de la Contrarreforma, van a fomentar las devociones marianas. Y entonces los jesuitas van a noroeste de buscar una devoción para cada pueblo, que distinga a cada pueblo, ¿no? Para que distingan, es decir, si llegan a fundan una misión en Chihuahua y dicen, esta misión debe ser reconocida por la Virgen de la Luz, y entonces introducen la Virgen de la Luz, en otra la Virgen de los Dolores, en otra pues la Virgen de Loreto, y empiezan a haber advocaciones marianas que les permitan identificar a pequeñas localidades o a regiones, y van a ser los jesuitas los que ya a finales del siglo XVII también van a impulsar a la devoción guadalupana como una devoción que una a toda esa heterogénea sociedad. Entonces podríamos pensar que ese siglo XVII es el siglo en donde se van reconociendo diversidad de identidades y luego una identidad común en torno a la veneración de Guadalupe. Para explicar estos procesos identitarios vinculados a las devociones, es que la primera santa americana, Santa Rosa de Lima, es decir, en 1668 se beatificó y en 1671 se santificó. Y entonces esa santificación fomentó que los peruanos, bueno, pues dijeran, aquí ya tenemos la distinción divina, ya no solo nuestro territorio nos hace distintos, ya no solo nuestras prácticas cotidianas nos hacen distintos también el que la divinidad nos haya distinguido como una santa. Y esta santa americana la adoptaron también los novohispanos. Mientras no tuvimos a la Virgen de Guadalupe como gran, la santa más venerada en la segunda mitad del siglo XVII era la Santa Rosa. ¿Por qué? Porque era americana. Entonces, religioso que distingue a los americanos. Entonces, esa beatificación es un detonante para la Cofradía de Aranzazú y para que los vascos quieran reafirmar su identidad a través de la devoción de la Virgen. Nuestro santo, Felipe de Jesús, pues no tuvo esa misma suerte, no se quedó solo beatificado en 1627 y es hasta muy avanzado el siglo XVIII que logra la santificación. Así es que los americanos buscan una distinción divina, y van a buscar esa distinción divina, y es por lo que en el siglo XVII se va a difundir y divulgar de manera amplia la presencia de Guadalupe. Quiero mostrarles este cuadro muy interesante a propósito de las identidades y de lo que significa este deseo del americano de tener una identificación. No se aprecia muy bien por la luz. Bueno, entonces no voy a hablar mucho de él, pero es un cuadro dedicado a la Virgen de Ocotlán. Al centro está la Virgen de Ocotlán, la Virgen de Guadalupe está a un lado y la Virgen de la Conquistadora, que es la Virgen que se venera en Puebla, está al otro. ¿Qué nos significa? Es un cuadro hecho en Tlaxcala, para los individuos de Tlaxcala. Por eso tiene que estar, no está la Virgen de Guadalupe al centro, está la de Ocotlán, ¿no? Es decir, son muestras y testimonios de esa necesidad de identificación. Este cuadro fue hecho para la Sociedad Indígena de Tlaxcala, para reafirmar la fe católica. Aquí están todos los misterios del Rosario de la Virgen del Rosario, en estos cuadritos. Y en esta parte de abajo está el recordatorio de los sacramentos de la fe católica. Entonces, pero era un signo de identidad. La Virgen de Guadalupe, esta bellísima imagen, va a ser fomentada por un gallego. Yo hablaba de una joven presente aquí que me dice de origen gallego. Bueno, pues hoy les voy a hablar también de un gallego, porque va a ser un prelado, un arzobispo de origen gallego, el que va a impulsar la devoción de la Virgen de Guadalupe a finales del siglo XVII. Y la va a impulsar de la mano con jesuitas y de la mano
con individuos, con toda su familia, sus familiares, los sacerdotes cercanos a ellos, porque ve la necesidad de que la sociedad novohispana se identifique con una imagen, ¿no? Ya se tiene para entonces la cofradía de Aranzazú, pero la Virgen de Guadalupe se proyecta, se visualiza como la heterogénea sociedad. Y este prelado es Aguiar y Cejas, Francisco Aguiar y Cejas. Y lo menciono aquí en el Colegio de Vizcaínas porque él es el que va a autorizar y va a aprobar finalmente la cofradía de Aranzazú. ¿Pero por qué? Porque está consciente del valor de las identidades locales, regionales y de todo el reino. Entonces, él, de origen gallego, impulsará en México, en la Nueva España, la devoción a Santiago Apóstol, el patrono de Galicia, pero él lo va a difundir en Nueva España y la va a reforzar como el patrono de España, ¿no? Y va a ser muy celoso defensor de Santiago Apóstol como el patrono de España. Y así como España tiene su patrono Santiago, va a considerar que la Nueva España debe tener a la Virgen de Guadalupe. Entonces va a ser el gran patrocinador de esa promoción de la Virgen. Vamos al centro, para que se den una idea, es contemporáneo a Sor Juana. Y por eso también quiero mostrarles esta pintura de Sor Juana. Sor Juana es de origen vasco, ¿no? Sor Juana, la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz, pero era Juana de Asbaje, y ella estaba consciente de su identidad vascongada. Yo les leo nada más estas pequeñas frases, porque Sor Juana es contemporánea a la creación de la cofradía de Aranzazú, a la cofradía que va a integrar a todos los vascos, que serán los promotores de este colegio. Ella, en la publicación que se hicieron de sus obras en Sevilla, la dedica al don Juan de Orbe y Albieto, caballero de la Orden de Santiago, y le dice: yo en estos papelitos que a vuestra pues ni quiero empeñar su respeto en tan imposible empresa como mi defensa, ni menos guardar su libertad a los lectores en su sentir. El intento no pasa de obedecer a vuestra merced en su entrega, porque siendo como soy rama de Vizcaya, y vuestra merced de sus nobilísimas familias de las casas de Orbe y Albieto, vuelvan los frutos a su tronco y los arroyuelos de mis discursos tributen sus corrientes al mar, a quienes reconocen su origen. Es decir, claramente lo expresa: soy oriunda de Vizcaya. Es decir, no nació en Vizcaya, pero se sabe sangre vizcaína. También lo hizo en otra, al final le dice: yo me holgara que fuesen tales que pudiesen honrar y no avergonzar a nuestra nación vascongada, pero no extrañará Vizcaya el que se le tributen los hierros que produce, ¿no? Vasco, y se precia de su origen vizcaíno. Tiene también otro pequeño versito, ya no se los leo ahora, en donde incorpora algunas palabras en euskera, que quiere decir había abrevado desde niña la lengua vascongada y se preció de su origen vascongado. Otro contemporáneo a esto, el arzobispo Aguiar y Cejas, deseoso de fomentar esta devoción, le pidió a un jesuita, Francisco de Florencia, que publicara una historia de la Virgen de Guadalupe. La historia de la Virgen es La Estrella del Norte, es el título de su obra, ¿no? Entonces, a la par vemos a Aguiar y Cejas apoyando la cofradía de Aranzazú, promoviendo a la Virgen de Guadalupe con La Estrella del Norte, una publicación magnífica que escribe Francisco de Florencia, un jesuita, y también la historia del apóstol Santiago, que se le encarga a un vasco, a un sacerdote vasco, José de Lesamis, que vino con él como su confesor, pero que se educó y se formó como sacerdote en Galicia. Entonces, a él le encarga la vida del apóstol Santiago. Son trabajos bellísimos, no voy a detallar la historia de Francisco de Florencia, pero sí creo que debemos tenerlo presente
presente, es un constructor de identidades a través de la escritura. Florencia escribió numerosos textos sobre estas vírgenes regionales, ¿no? La Virgen y su advocación regional para los habitantes de Jalisco, ¿no? La Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, tuvo su historia. Y así como escribió esas historias, Florencia escribe la de la Virgen de Guadalupe. Y ya al tiempo en que José Lesanis, va a escribir la del apóstol Santiago. Y pasemos a la Virgen de Aranzazú. Este bellísimo cuadro que ustedes podrán apreciar aquí es el pastorcillo al que se le aparece la Virgen de Aranzazú en las provincias vascongadas. ¿Y qué es importante de esto? Es decir, cuando se está escribiendo la historia de la Virgen de Guadalupe, la historia del apóstol Santiago, pues habrá un autor que escriba la de la Virgen de Aranzazú. Es decir, hay una necesidad no solo de fomentar la devoción, sino de escribir la historia de esas devociones para que se multiplique la difusión. Entonces el padre Juan de Luzuriaga, que era de origen vasco, vino a México, pues escribe el Celeste, un escrito precioso que marca la historia de la Virgen de Aranzazú. Y dice: han empeñado a dar a la luz pública esta historia, la ardiente devoción que late en mi pecho a la singular y milagrosa imagen de Aranzazú, juntamente con el natural afecto y dulce amor a mi Padre. ¿No? Es decir, ¿qué es el Paraninfo Celeste? Uno pensaría la historia de la Virgen de Aranzazú. No, primero habla del territorio, la exaltación al territorio cantábrico, la exaltación a la nobleza de sus habitantes como primeros pobladores de España, libres de conquista y sedición, de limpios de sangre, apego a los valores cristianos. Y esos individuos del norte de España son distinguidos por la Virgen de Aranzazú. Se publicó el libro y, fíjense, en poquito tiempo tuvo hasta 4 ediciones. Logró esta difusión de la Virgen. ¿Para quiénes? Para estos vascos que buscaban su identidad, que buscaban en la Virgen de Aranzazú su identidad. Y este libro más bien es eso, es un texto identitario. ¿Y qué tiene que ver con el apóstol Santiago? Bueno, pues José Lesanis, también de origen vasco, confesor de gallego Aguiar y Cejas, tiene que escribir la historia del apóstol Santiago. Pues hace una historia pequeñita del apóstol Santiago, pero le añade otro capítulo, la grandeza de los vascos, ¿no? La grandeza de los vascos. Y luego otro capítulo, la grandeza de los vascos en Filipinas, ¿no? O sea, en Asia. Y una tercera cuestión muy importante de José Lesanis es cómo conciliar, ¿no? Cómo conciliar la devoción de Aranzazú, que es su devoción, como José Lesanis, ¿no? Con la devoción de Guadalupe, que el prelado está promoviendo. La Virgen de Guadalupe, Aguilar y Cejas, el arzobispo, está promoviendo la devoción guadalupana, cuando él tiene que escribir la historia del apóstol Santiago, que es patrono de España, que todo español debe identificarse con el apóstol Santiago. Y él, que es vasco, que se identifica con la Virgen de Aranzazú. Y entonces, en un capítulo, le dedica un capítulo a su texto, donde habla de la Virgen de Aranzazú, 2 capítulos, pero al final, ¿no?, habla de la Virgen de Guadalupe. Y entonces esa expresión me parece fantástica, ¿no?, de cómo conciliar las identidades. Dice: aunque la Virgen de Guadalupe era criolla, ella es criolla, fueron sus padres vizcaínos, ¿no? Es decir, vean en esta frase todo este esfuerzo que hay del individuo de buscar un proceso. ¿Han leído ese libro del apóstol Santiago, donde se concilia a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Nueva España y Santiago, ¿no?, patrono de España? Hay un pueblito en el
camino a Querétaro, que ustedes tienen que visitar, porque este retablo es lo que es como el ejemplo máximo de lo que les comento, es decir, cómo se integran las identidades. La Virgen de Guadalupe rodeando al apóstol Santiago, ¿no? Es un retablo hecho unos años después de la publicación del libro. Así es que el Colegio de Vizcaínas que vemos tiene todos estos elementos identitarios. Los prelados que participaron en la fundación son Juan Antonio Bizarrón y Villarreta y Martín de Lizacochea, obispo de Durango. Ellos pusieron la primera piedra, los dos de origen vasco. Un obispano rector, Juan José Villar Yegure, nacido ya en México, de padre vasco, un padre empresario dedicado a las prácticas comerciales con Filipinas, destinó a todos sus hijos a la iglesia. Y uno de ellos es Villar Yegure. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque es también el gran promotor de la identidad novohispana. Escribió una magnífica obra que se llama Biblioteca Mexicana, en perfecto latín, la publicó en 1755, para mostrar a los europeos la grandeza de la cultura mexicana. Y él puso también la primera piedra, estuvo presente como rector del Colegio de Vizcaínas, y es uno de nuestros grandes literatos. Pasemos a los elementos de identidad del colegio, pues San Ignacio, ¿no? ¿Cómo califican a su colegio? San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque San Ignacio representa el prototipo del santo vasco, es decir, el vasco cristiano. En el siglo XVII se logró la beatificación y la santificación de Ignacio de Loyola. Y entonces los vascos fueron principales patrocinadores de esa devoción. Así que califican a su colegio como San Ignacio. Y por supuesto que se hacen traer una reliquia del santo. Aquí podemos apreciar la reliquia. No se quedan atrás los navarros. Los navarros se vincularon a los vascos en proyectos de esta naturaleza en la cofradía de Aranzazú. Así es que los vascos, los navarros van a promover a San Francisco Javier con esta magnífica escultura. Y podrán ver ustedes a su lado este magnífico retablo que les muestra que es el más, yo diría, esta pared que tenemos al lado sur, es la más significativa a propósito de las identidades aquí. Primero podemos apreciar al centro la Virgen de Aranzazú. La Virgen de Aranzazú, en la parte de abajo ustedes pueden ver al pastorcito al que se le ha aparecido la Virgen sobre un zarzal, ¿no? Una bellísima escultura. Pero, ¿de qué deciden los vascos que patrocinan la rodean a la Virgen de santos jesuitas, ¿Por qué? Porque el colegio está asociado a la espiritualidad ignaciana, ¿no? Los vascos estuvieron desde el momento en que se santificó a Ignacio y se santificó también a Francisco Javier, los vascos estuvieron vinculados de manera muy estrecha a la compañía de Jesús y a la espiritualidad, ¿no? En ese colegio se fomentaron los ejercicios espirituales, se promovieron la veneración a los santos jesuitas y el retablo que ustedes ven es la mejor muestra. La Virgen está flanqueada por Francisco de Borja, el tercer general de la Compañía de Jesús, que ustedes ven con esta, parece espada, pero es una flama, ¿no? Y el cráneo de Isabel de Portugal, ¿no? La esposa de Carlos V, que muere y que al morir Francisco de Borja es el que acompaña el cuerpo que pasa que tiene que llevarlo a otro sitio, y en el momento en que abren el féretro, pues el cadáver de la reina está resanado, ¿no? Entonces eso hace que a Francisco de Borja se presente con una calavera, porque él, al ver alucinado el cuerpo de la reina, dice: no volveré a trabajar, a servir a un rey en la tierra, ¿no? Y optó por entrar a la Compañía de Jesús. Por eso se le representa con una calavera en la mano. Del lado derecho está ausente ahorita
está sustituido por otro santo, pero en este del lado derecho, arriba de Elena, debe estar Francisco Javier. Está en proceso de restauración y por eso han colocado otro santo. En la parte de abajo, ustedes ven el lado izquierdo, arriba de la puertita, está San Luis Gonzaga. San Luis, y al lado derecho está San Estanislao de Kostka. Entonces, este es el mejor ejemplo de este aprecio de los vascos por su identidad, mostrar a la Virgen rodeada de santos jesuitas que remiten a la espiritualidad. Pero no se quedan atrás estos vascos con la devoción urbana. Reconocen su identidad espiritual con los jesuitas, reconocen su origen con la Virgen de Aranzazú como patrona de las provincias vascongadas, pero adoptarán la Virgen de Guadalupe. Los criollos, es decir, los vascos de primera, segunda y tercera generación, es decir, se arraigan en la Nueva España y reconocen a la Virgen de Guadalupe. Por eso, al lado del retablo de la Virgen de Aranzazú, van a ser un retablo muy original, porque lo hacen sobre la pared. Es un retablo en donde adaptaron lo que es una puerta, ¿sí? Lo hacen, retablo de la Virgen termina quedando en un espacio que originalmente era una puerta. Y las dos pilastras que lo flanquean son la pared, ¿no? Son de piedra. Es ¿cómo presentan los vascos ese aprecio ya por la Nueva España, por el espacio que los ha adoptado, manifestando su veneración a la Virgen de Aranzazú? Y lo que es muy importante es que tenemos que saber que estos procesos de identificar a dos advocaciones marianas son paralelos, ¿no? Mientras Aguirre Cerca está promoviendo a la Virgen de Guadalupe, los vascos están promoviendo con su cofradía a la Virgen de Aranzazú. Pero finalmente los patronos integran ambas asociaciones. Esto, ya para terminar, bueno, quiero nada más hacer una referencia a estos empresarios que fomentaron estas identidades, ¿no? Ellos eran de origen vasco, se reconocen. Hubo más de 100 donantes, ¿no? para fundar este colegio, pero simbólicamente en el colegio, los patrones que llevaron a cabo este proyecto dejaron huella de 3 como símbolos de todos aquellos que colaboraron. Y entonces son Francisco de Echeveste, muy importante porque es un individuo que viajó mucho en este mundo hispánico, es decir, estuvo en Asia como gobernador, fue embajador del rey de España a Tunquín, que sería lo que hoy es Indonesia. Es decir, es un individuo muy vinculado al mundo asiático. ¿Por qué es interesante estas personas? Porque en todas estas empresas de gobierno o de financieras como empresarios dejaban huella de su identidad, fomentaban la devoción a la Virgen de Aranzazú, fomentaban la vinculación de individuos la unión a través de la devoción de Aranzazú. El segundo, Manuel Landaco, más joven que Echeveste, y prácticamente él, no heredero, pero sí al nacer estuvo muy cerca de los bienes de Echeveste, ¿no? Estos 3 empresarios fundadores en general se apoyan, es decir, Echeveste apoyó la presencia de Landaco en la Nueva España y lo impulsó en el camino a la minería y al comercio. Y fue también asociado a una de las familias más ricas de la segunda mitad del siglo XVIII, de los Faguaga, y fue promotor de la fundación, ¿no? Logró ver del colegio. A este libro casi nadie lo menciona, es más, aquí no tenemos una pintura dentro del colegio, pero tenemos que mencionarlo porque es el perfil del criollo de origen vasco
que hizo un trabajo notable para abrir las puertas del colegio. Se trata de Francisco Javier Gamboa. Es un criollo, él ya nacido en Jalisco, nació en Guadalajara. Él fue el abogado que llevó a cabo una batalla jurídica en España y en Roma para poder abrir el colegio, ¿sí?, separado, ¿sí?, sin la injerencia de la Iglesia sobre este colegio. Eso hizo que fuera la primera institución que podemos, en nuestros términos, decir laica, o sea, institución que no dependió del arzobispado en México, y que eso le valió que en el siglo XIX no le quitaran los bienes. Esto no pasara a poder del Estado, como muchas otras instituciones que se tuvieron en América, ¿no? Concretamente en México. Es decir, las leyes de reforma en el siglo XIX llevaron a cabo, dieron como resultado la pérdida a las órdenes religiosas de sus iglesias, de sus conventos. Muchos de ellos fueron fragmentados, las bibliotecas fueron saqueadas, las obras de arte fueron dilapidadas, etc. Hubo una enorme destrucción, ¿no? Poco a poco hemos ido rescatando cosas en México, pero hubo una tremenda destrucción a mediados del siglo XIX. Este colegio se salvó, y se salvó precisamente por la labor de este jurista, ¿no?, ante Roma y ante la corte, ¿sí?, del rey, una real cédula, del papa, una bula que permitió que este colegio operara sin la injerencia de la iglesia. Y es un criollo muy guadalupano, muy identificado con la Virgen de Guadalupe. Y por otro lado, quisiera ponerles un ejemplo de conciliador de identidades en Meave. Ambrosio Meave, el tercer fundador que se reconoce como símbolo de aquellos patrocinadores de origen vizcaíno. Ambrosio Meave, es muy interesante su vida, era el más joven de los tres que les he mencionado, era más joven que nosotros. Y adopta, no solo es el gran promotor de la devoción de Aranzazú, sino también es el gran divulgador de la Virgen de Guadalupe en las provincias vascongadas. Mandó cuadros de la Virgen de Guadalupe para hacer la advocación mariana en sus lugares de origen. Y fue un gran promotor también de la veneración a San Felipe de Jesús, a lo que podríamos considerar nuestro santo criollo. En su tiempo era beato Felipe de Jesús, no se logró llegar a su santidad, pero uno de sus grandes promotores fue Ambrosio Meave. Entonces podemos ver en él esa conciliación, ¿no? La Virgen de Guadalupe, patrona de la Nueva España, Felipe de Jesús como un modelo criollo que se busca el camino a los altares, y la Virgen de Aranzazú, su devoción del lugar de origen. Ustedes podrán ver en la portada del colegio, los signos ignacianos, todas las tres portaditas que tiene el colegio a lo largo del edificio tienen sus nichos. Y a San Francisco Javier. De San Ignacio, como si faltara uno, tienen dos, ¿no? Uno en lo que fue la entrada de la iglesia y otro lo que fue la entrada al colegio. Y la casa del capellán, que es la portada que está a este extremo poniente del edificio, está Francisco Javier, ¿no?, para recordar esa espiritualidad ignaciana, el proyecto también misional de la Compañía de Jesús, y Francisco también Javier como símbolo de los navarros. Y al centro, pues el magnífico retablo que ustedes pueden apreciar, tiene por supuesto al centro a Ignacio de Loyola. Quiero insistirles en que la imagen que ustedes pueden apreciar aquí es muy nueva. Un patrono que hace unos 15 años más o menos decidió, no le gustaba mucho la que estaba y mandó a hacer esta. Yo les sugiero que les muestre la original. La original es una bellísima talla
se cree, o sea, de factura italiana, pero es una bellísima talla de San Ignacio de Loyola, que originalmente era de los jesuitas, pero que, fíjense, en 1700, les dije que el colegio abrió sus puertas en 1767, en septiembre. En mayo, Carlos III expulsó a los jesuitas. En mayo de 1767, todos los jesuitas de la Nueva España, como de los reinos del mundo hispánico, de la corona española, tuvieron que ser expulsados de los territorios de la monarquía española. Así es que fue una afrenta muy grande. Es decir, los jesuitas estaban identificados con toda esta sociedad multicultural. Los expulsan en mayo, en junio. La fiesta del Sagrado Corazón se lleva a cabo la expulsión en Nueva España. Se inicia, porque tardaron casi 2 años en que salieran los novohispanos y los de Filipinas. Pero en septiembre se abre el colegio. Entonces, cuando se cerraron los espacios de los jesuitas, muchos de sus objetos los repartieron, el gobierno los repartió. Los vascos de este colegio reclamaron para el colegio la Inmaculada, una bellísima pieza que no existe ya, la tuvieron que vender las mujeres que vivían aquí a principios del siglo XX porque no tenían recursos, la tuvieron que vender, pero se sabe que era una magnífica pieza de la Inmaculada, que era del colegio de San Pedro de San Pablo, era de los jesuitas, y pasó aquí. Pero también pidieron el San Ignacio, ¿no? Por eso les cuento el detalle, porque ese San Ignacio lo pidieron. Era la pieza más preciada de los jesuitas de su santo y quedó por muchos años en ese colegio y está actualmente en el museo. Y para finalizar, pues los otros retablos. Ustedes he hecho referencia al de Aranzazú, al de la Virgen de Guadalupe, pero tenemos también que ver que los de la parte norte es la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores fue una virgen, bueno, fue una vocación mariana promovida por los jesuitas desde el siglo XVII. Promovida para buscar un símbolo que nos asocie a todos los católicos, a todos los seres humanos, primero con la redención, es decir, con el sacrificio de Jesús como algo que nos permite a todos la vida eterna, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Pero la Virgen también está asociada al dolor de pasamos por un momento de penas, de tristeza, de amargura, de pérdida, etc. Entonces la Virgen se asocia con esa parte de todo el ser humano. Es que así como como hubo en los hogares siempre una Virgen de Guadalupe, hubo la Virgen de los Dolores, ¿no? Acercándonos a este sentimiento, afecto que todos en algún momento tenemos. Y entonces la de los Dolores fue una devoción promovida por los jesuitas y que aquí se colocó uno de los mejores retablos. Y el que está atrasado, ¿no? Entonces también ustedes hablando de la iglesia, está dedicado a la Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto, que fue también introducida, estaba desde el siglo XVI, había individuos que traían su devoción a Loreto, pero los jesuitas en el final contemporáneo a todo este esfuerzo identitario de fomentar a la Virgen de Guadalupe, de promover la Virgen de Aranzazú, los jesuitas, hubo 2 jesuitas, el padre Salvatierra y el padre Juan Bautista Zappa, que venían de Italia, ¿no? Venían de Italia y participaron en los procesos de expansión al noroeste de México. Y una de las devociones que más comentaron fue la Virgen de Loreto. Todo jesuita que llegaba a México antes procuraba ir a Loreto para encomendarse a la Virgen de Loreto en estos trabajos misionales. Y entonces fue una devoción que, si bien la divulgan estos 2 jesuitas de origen italiano, los jesuitas la adoptaron como una de las devociones más importantes, y ustedes pueden ver en todo el territorio de México la presencia
de esta... Que hablar de identidades y de devociones marianas pues nos obliga a que visiten el museo. Todo este museo, ustedes, yo les invito muchísimo a que lo vean, pero que lo vean como estos signos de identidad. Todos los objetos que están remitiendo a la identidad de los patronos, las identidades vascongadas, a la espiritualidad ignaciana de una manera fortísima. Entonces, los jesuitas en México, la provincia mexicana de los jesuitas, no tienen en sus bienes la cantidad de Ignacios, de santos, de representaciones de sus santos que tiene el Colegio de Vizcaínas, ¿no? Aquí ya vimos el retablo maravilloso, pero en el museo ustedes pueden ver la cantidad de representaciones de Ignacio Loyola, de Francisco Javier. Las pueden ver en pinturas, las pueden ver en esculturas, las pueden ver en los bordados. El deseo y el espíritu de la espiritualidad ignaciana en este colegio, por los patronos, por las mujeres que vivían aquí, y esto de esto deja quedar huella, y esa huella son bordados, son esculturas, son pinturas que nos están remitiendo a esa espiritualidad ignaciana. Si llega aquí un vasco, pues por supuesto que verá a su santo San Ignacio, pero si llega el Navarro, pues va a buscar a San Francisco Javier, que hay muchos, ¿no? Y así las mujeres y las niñas que vivieron aquí. Es que es lo que me lleva a conversar ahora y a reconocer que este colegio no solo podemos verlo como una obra arquitectónica magnífica y con maravillosas colecciones de pinturas y esculturas, sino tenemos que ver como un ejemplo de lo que significó esta búsqueda de reafirmar la diversidad de identidad. Nuestra sociedad no es tan simple como la hemos estudiado, ¿no? Entre aztecas y españoles, ¿no? Nuestra sociedad tan rica se muestra y se ve esa riqueza a través de estos signos de identidad conservados aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Florales, por esta maravillosa conferencia. Estando en este lugar, creo que es un privilegio todo lo que nos ha hablado, poderlo ver en la capilla. Y lo que mencionó del museo, están todos bienvenidos. Normalmente los miércoles hacemos visitas al museo, pero dentro de este curso, el último día vamos a pasar al museo. Y si no es en ese momento, pueden hacer una cita y con muchísimo gusto se visita las colecciones del museo. Y ahora quiero preguntar si alguien tiene alguna duda, si quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta a la doctora Toral. Muchísimas gracias. Más que preguntarle, agradecerle, comentarles, yo soy de ascendencia vasca, mi apellido Solchaga, soy exalumna de Vizcaínas, por lo cual me da muchísimo orgullo estar aquí. Y hablando del tema de la identidad, a mí me gustaría que no sé, pudieran dar a conocer, si no en esta ocasión, en una próxima, el himno del colegio. El himno del colegio creo que es lo que nos penetra en el alma para que no perdamos la identidad, ¿no? Independientemente de nuestra ascendencia o no. Sería muy bonito que, creo que los alumnos que hemos pasado por aquí jamás hemos olvidado el himno del colegio, y sería como la conjunción de todos estos elementos, por supuesto, la letra del colegio. Ojalá que nos puedan ir con eso. Muchas gracias. Sí, en efecto, yo ahora les hablé del periodo virreinal y más centrado en el 17 para explicar la fundación de este colegio, pero podemos investigar hasta el siglo XXI, yo les diría, ¿no? Es decir, los patrones identificados hasta hoy con el colegio tienen ese orgullo por ser mexicanos y ser vascos, ¿no? Y tener un origen vasco. Y el colegio, pues no se diga, es el emblema del colegio, el escudo del colegio
integra las 3 provincias vascongadas y el Reino de Navarra. O sea, aquí queda muy clara el reconocimiento de los navarros participaron y participan en este proyecto. ¿Pero alguna otra duda? Habla de la sociedad multicultural novohispana. ¿En qué países se dio en África? No hablemos de la portuguesa, sino la novohispana. ¿En qué países africanos? ¿Con qué países tuvo vinculación? Sabemos que Asia, Filipinas, ¿con qué países? Sí, Angola, bueno, Angola, portugués, sí. portugués. Bueno, Angola sí, es portuguesa, pero no olvidemos que Portugal fue parte justo en el siglo XVII, ¿no? Es decir, desde Felipe II hasta 1640, que fue la rebelión de Portugal. En ese periodo los portugueses estuvieron de la mano, es decir, estuvieron española, y eso propició algo muy importante, la presencia muy fuerte de portugueses en México, que no hemos estudiado porque pensamos que Portugal estaba vedado para la Nueva España, pero así también pensamos que los territorios portugueses eran solo portugueses. No, esos 50, poquito más de 50 años que estuvo presente la monarquía hispánica sobre los territorios de Portugal fue suficiente para las conexiones, para realizar las conexiones. Y otro punto importante es que aunque Angola es decir, los Entre Ríos, ¿cómo se llaman Entre Ríos? Es todo este territorio donde vienen donde está el mercado de esclavos, que es Angola y está arriba, no recuerdo, no es Ghana, es la sociedad africana que entra, que viene a la Nueva España, aunque la manejan los portugueses, la manejan a través, la introduce toda la población esclava a través de América del Sur y de América del Sur luego a Cuba, etc. Están conectados, es toda una red de comerciantes en donde independientemente después de la independencia de Portugal, los agentes mercantiles tienen nexos con agentes mercantiles hispanos. Le voy a poner el ejemplo de Yaeta, ¿no? Para hablar de los que hemos estado aquí mencionando. El comerciante Francisco Ignacio de Yaeta, él no es introductor de esclavos, él no es su prioridad en otras intereses, pero su sobrino sí, su sobrino operaba en Cuba y se convirtió en uno de los principales introductores de población africana esclava a América a través de Cuba, ¿no? Los ingenios azucareros de Cuba y el propio Raimundo de Azcárate luego los introducía a la Nueva España. Entonces, ¿qué hace? Raimundo de Azcárate no le llegan a través de los directo de portugueses a Cuba, no, entran a América, a las costas, ¿qué le puedo decir? Del virreinato de Nueva Granada, y de ahí los trasladan a Cuba. ¿Sí? Bueno, los trasladan a Cuba. Esas redes que esas redes, ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Estas redes que se hacen las relaciones políticas, ¿no? Entonces, ciertamente Angola, después de la independencia, sigue siendo una potencia portuguesa, pero los comerciantes están asociados y vinculados a estas redes de los comerciantes hispánicos, ¿no? Por eso me parece importante que estas redes que llamamos transoceánicas las veamos, las estudiemos independientemente a la conformación de las fronteras políticas, porque las rebasan totalmente. Y estas migraciones
en el caso concreto de los vascos, que son los que estudio, estas migraciones de los vascos rebasan esas fronteras, ¿no? Buscan extenderse en estos territorios independientemente de los límites de los reinos. Pero lo que más propició esta interacción africana y no solo la sociedad africana, sino también posesiones en Asia que pertenecían a Portugal, porque lo que más favoreció fue ese siglo, primera mitad del siglo XVII, ¿no? y última década del siglo XVI, es decir, entre Felipe II, Felipe III, ¿no? y un poquito de Felipe IV, esos años fueron claves. Esos años ayudaron a que portugueses entraran a los territorios hispánicos y los individuos del territorio hispánico extendieran sus nexos hacia lo que después recuperó Portugal como reino independiente. Se me olvida el otro lugar que es muy cerca, es decir, es Angola, y el otro son las zonas de donde mayor afluencia hay población africana. ¿Sí? Esa población africana pues sí se incorporó en calidad de esclava, pero también tenemos que estudiarla porque en la sociedad novohispana completamente también esa sociedad africana se diluyó no solo biológicamente, se diluye la sangre, pero también se desarrolló un proceso de mestizaje que en otras zonas no fue tan fuerte. Cabo Verde. ¿Cómo? Cabo Verde. Cabo Verde puede ser. Sí, Cabo Verde. Me falta otra, pero bueno. Gracias. Y podemos ver la presencia africana aquí en las prácticas, desde la comida hasta la danza, ¿no? La representación es muy vasta. Nos resulta difícil a veces estudiar la multiculturalización o la castellanización de los nombres. Entonces eso a veces no nos ayuda a ver no solo a los africanos, sino tendríamos que ver también a los asiáticos y aún los europeos. Nuestras sociedades del siglo XVI tienen una presencia muy fuerte, por ejemplo, alemana, ¿no? Y no la hemos estudiado. ¿Por qué? Porque se castellanizan los nombres y entonces quedan como españoles, es decir, los registros. Con los jesuitas vinieron, por ejemplo, muchos individuos de origen de lo que hoy llamaríamos checos. Y a la hora de ver los documentos no los podemos identificar tan fácil porque castellanizaban su nombre. Entonces hay, por ejemplo, un gran arquitecto jesuita de origen checo. Su nombre original es Simón Boruravsky, y aquí lo conocemos como Simón de Castro, ¿no? Nada que ver. Hay un francés, por ejemplo, jesuita que describe al padre Kircher a mediados del siglo XVII y le dice: yo soy ese francés que conoció en tal lado, pero aquí me llaman Jiménez, ¿no? Entonces, eso es rarísimo, que ellos mismos se declaren: soy así, yo soy Pedro Giró, creo que era Pedro Giró, dice, pero aquí me llaman Jiménez. No es tan sencillo, pero tenemos que caminar hacia ese reconocimiento. Si hay algún comentario. ¿Alguna pregunta? Sí. Dentro de las piezas del museo se puede ver la talla que pertenece a este retrato. Sí, en efecto, que es lo que les comento, el San Ignacio lo tienen ahí arriba en el museo. Bueno, al patrono que mandó a hacer esto le parecía que este era muy bello y es muy bonito, es una muy buena réplica de Jesús, de San Ignacio Roma, pero el que estaba aquí es bellísimo, ¿no? Es que es muy sobrio, es decir, es estas esculturas donde solo es la cabeza, el rostro, y son esculturas de vestir. Entonces, pues claro, a este patrono decía, hay que poner uno más elegante y mandó cambiar esto. Pero gracias un poco al cuidado que ha tenido este colegio por sus objetos, se conserva en el museo, lo pueden apreciar en el museo, y algún día
ojalá lo volvamos a ver en su lugar de origen. ¿Qué les puedo decir también? Van modificando, es decir, el colegio después de 1985 ha hecho un enorme esfuerzo de rescate porque estaba muy deteriorada la iglesia. Por ejemplo, yo en los años 90 había mucha humedad, los retablos, ustedes pueden apreciar el distinto oro, el dorado de abajo es más claro que el de arriba. Toda esa parte estaba deteriorada también por la humedad, ¿no? Por el campo freático, en épocas de lluvias, etcétera, a veces se daban inundaciones y esto causó, pues, por mucho tiempo la iglesia estaba casi semicerrada. Del 85 a la fecha han hecho un esfuerzo importante de rescate y de restauración, y ustedes pueden ver ahora de una magnífica la iglesia. Pero les digo esto porque también los objetos van moviéndose, se van transformando. Si nosotros vemos fotografías de esta iglesia a principios del siglo XX o de mediados del siglo XX, no la reconocería, no la reconocería, ¿no? Estaban muy cambiados las esculturas, había un altar construido en el siglo XIX de muy mal gusto, etc. En fin, todo se va a transformar. Lo que han hecho para acá es volver a darle su dignidad como un espacio del siglo XVIII, ¿no? Como fue en su origen. Pero algunas de las esculturas no pertenecen. Bueno, ya les dije, no pertenece a ese lugar, esta escultura. Y algunos de estos dos retablos, las esculturas no son las que les corresponden, ¿no? Habrá que hacer una investigación más rigurosa de cuáles son las esculturas que deben estar, ¿no? Con el tiempo las fueron transformando, porque la Virgen de los Dolores es muy probable que estuviera acompañada, pues, de un San José y un San Juan, ¿no? De un San Juan, del apóstol San Juan, como siempre se le representa. A la Virgen del Loreto es posible que estuviera Santa Mesa Joaquín, que por aquí los tienen. Yo creo que son de ese retablo. Con el tiempo, pues, la gente lo va moviendo, ¿no? Como ahora, ustedes ven a una iglesia, llega un padre y cambia de lugar una cosa y otra, en fin, ¿no? Entonces, han hecho un esfuerzo importante de darle su lugar y a cada escultura de acuerdo al origen. Pero yo creo que el mejor conservado en ese sentido es este, ¿no? Es decir, sin duda, es la Virgen de Aranzazú, y claramente rodeada de estas devociones propias de la Compañía de Jesús, ¿no? Que asocia a los patrones y a los niños, a las mujeres, a las viudas que vivieron aquí, con la espiritualidad ignaciana, ¿no? Con la espiritualidad propia de los ejercicios espirituales de San Ignacio y de los santos jesuitas. Entonces, sin duda, este es el más completo que ha llegado hasta nuestros días. ¿Y la educación de las niñas siempre estuvo a cargo de los jesuitas? No, cuando me refiero a la espiritualidad, es decir, no, la educación de las mujeres, que también pensamos que eran niñas, no, eran mujeres desde viudas hasta niñas, ¿no? Las que vivieron aquí. Es decir, los jesuitas no tienen una injerencia directa, ¿no? Pero sí se fomentan aquí los ejercicios espirituales de San Ignacio, y los patrones del colegio están vinculados con los jesuitas. Muchos de esos patrones eran miembros de la congregación de la Anunciata, es decir, la congregación mariana de los jesuitas. Muchos de estos patrones participaban en el patrocinio de colegios jesuitas o de las misiones jesuitas. Es decir, hay una asociación muy directa de los patrones de aquí con los proyectos ignacianos, pero los jesuitas no son los educadores. Por eso es admirable que en este colegio se conserven, la cantidad de San Ignacio que tienen, ¿no? Tienen un Juan Correa, en fin, tienen esculturas y pinturas de los jesuitas y de San Francisco Javier que no tienen los jesuitas hoy, ¿no? Entonces eso nos deja claro la impronta de los jesuitas, pero no directamente en las mujeres.
Las mujeres son educadas entre ellas, ¿no? Por una rectora, por las maestras, que son las mujeres más experimentadas. Entonces es la mujer que educa a la mujer que protege a la mujer. El varón es el patrocinador, es el que apoya con financiamiento, que apoyó con la construcción y que impulsó que se veneraran aquí las devociones jesuitas. Nada más un comentario, lo que decía la doctora Torres, aquí en el retablo principal donde se encuentra San Ignacio, abajo vemos unos angelitos y si los observan bien son diferentes a los que están a los lados. Esa parte central es la que se modificó a finales del siglo XIX. Tenemos unas fotografías y toda esa parte central era estilo neoclásico. Entonces se hizo una reconstrucción ya en el siglo XX y pues se ven diferentes. En este retablo de la Virgen de los Dolores teníamos 4 estípites a los lados de San Pedro y San Pablo, y en el siglo XIX también las cortaron. Bueno, los espacios, las estípites eran columnas y ya no se encuentran. Pero dentro de todo, la iglesia hoy, 2015, conserva 5 retablos barrocos. Que si vemos otras iglesias en la Ciudad de México no sucede lo mismo, hay muchísimos neoclásicos. Aquí a 2 cuadras está la iglesia de Regina Cheli, tiene algunos del siglo XVII, otros del XVIII y ya del XIX. Aquí tenemos la fortuna de conservar 5 y además los 5 los hizo José Joaquín de Sáyanos. En los archivos están los documentos de cuándo los hizo. Este es de 1752, estos son de 60s, 70s. Entonces pueden investigar en esto. Así que el origen. Y también hemos leído que a principios del siglo XX trajeron unas esculturas y hubo intercambio con la iglesia de Regina. Entonces es por eso de que las esculturas se han ido moviendo en estos últimos años. Pero efectivamente tenemos que hacer un estudio iconográfico más profundo para tratar de colocar los originales. Y con muchísimo gusto pues, iremos al museo el último día de las salas de la exposición. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Los esperamos el siguiente lunes, es el 18, el 25 y el 1 de junio.